Hoy de manera especial, cuando celebramos esta vigilia, nos damos cuenta que es muy parecida a la vigilia de Pascua, del sábado de gloria, ¿no? Porque hacemos un pequeño recorrido por el Antiguo Testamento antes de adentrarnos en la presencia propia de la celebración, que es precisamente el envío del Espíritu Santo. La primera lectura nos hablaba de la Torre de Babel y cómo el Señor, viendo que el ser humano se olvidaba de Dios, pretendiendo, creyendo poder hacer lo que se planificaran o lo que pensaran, el Señor confunde sus lenguas, ¿no? Y cuando habla de la confusión de las lenguas se refiere también es al hecho de poder hacer que cada quien pueda pensar por sí mismo, pero sobre todo no olvidándose que existe un Dios, es decir, alguien por encima de él, que hay un límite también. Y hay un límite no solamente para nuestra vida en este mundo, sino un límite hasta en nuestras acciones. Ayer yo decía a unos jóvenes que les predicaba, les decía yo, la libertad de cada uno termina donde comienza la libertad del otro. Y aunque el pueblo parecía entenderse hasta cierto punto, se había olvidado o no había entendido la grandeza del que ha sido el Creador y de quien nos ha creado a nosotros. Por eso la segunda lectura que escuchamos hoy nos hablaba entonces de ese lugar en el que unos huesos que no tenían vida, el Señor otorga la vida a esos huesos. Y no solo la vida, sino que infunde sobre ellos un espíritu que les hace entonces vivir. ¿Estamos o no estamos vivos nosotros en este momento? ¿O seremos, como la profecía, unos huesos muertos? Que estamos aquí como por inercia, que respondemos a las cosas porque simple y sencillamente nos toca, o porque somos capaces de anhelar algo y luchar por eso, ese algo que anhelamos. Ya luego nos encontramos con la siguiente lectura, en la que de alguna manera el Señor nos va recordando cómo en el Sinaí, en presencia del mismo Dios, se da esa efusión de la gracia propia de un pueblo que parecía ir extraviado, pero que el Señor se hace presente para recordarles que Él está allí y que camina en medio de ellos, que no se ha olvidado de ellos, que nunca nos ha abandonado. Y ya cuando nos adentramos al Nuevo Testamento, es la verificación de esa promesa que el Señor hizo en el Antiguo Testamento. Es el mismo Hijo de Dios que se hace presente en medio de nosotros. ¿Para qué? Para testimoniar que la palabra de Dios tiene eficacia. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es ese mismo Dios, es ese mismo Jesús que está en medio de nosotros, pero que ahora nos recuerda que no nos dejará solo. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de la Ascensión. Me tengo que ir, les dijo, pero me tengo que ir, uno, para prepararles un camino, un lugar, pero también para enviarles el Consolador. No los dejaré solo, no los abandonaré. Y hoy, en la lectura que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan, les dice: aquel que cree en mí y que tenga sed, es decir, que anhele algo, que quiera algo verdaderamente y cree en mí, lo alcanzará, lo logrará, porque de sí brotará. ¿Qué brotará? La gracia que estás deseando. Y entonces debemos prepararnos para recibir esa gracia si verdaderamente creemos. Si verdaderamente creemos. Y el texto termina diciendo que el Señor, que el Espíritu Santo no había todavía venido, no se había posado entre ellos, porque todavía el Hijo del Hombre estaba en medio de nosotros. Es luego de la ascensión que se hace presente el Espíritu Santo. Por eso el Pentecostés lo celebramos un día como hoy. Y hoy, en víspera de ese Pentecostés, le decimos al Señor: estamos dispuestos ¿a qué? A recibir ese Espíritu. Ese Espíritu que un día me otorgó la vida, ese Espíritu que un día me ligó a la gran familia de Dios, como miembro de su familia, como hijo suyo. Ese Espíritu que se infundió en mí el día de mi bautismo, el día en el que tú te anexaste, no solo a una gran familia, sino a toda una comunidad que profesa una misma fe, en la que le decimos al Señor si creemos. Y si verdaderamente creemos, dice el Evangelio, brotará como un río la gracia en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu que está en nosotros. Y se posa en nosotros porque nos convertimos en templos de ese Espíritu.
Nuestro cuerpo es un templo en donde solo Él habita. Y ojalá que ese habitar en nosotros pueda reflejarse en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Un espíritu que un día nos otorgó la vida, un espíritu que nos la confirma también en el momento en que dejemos este mundo y vayamos a la casa del Padre. Hoy recordamos a dos hermanitas nuestras, Lisette y a nuestra hermana Josefa. Y en ella le pedimos a Dios también que nos conceda la gracia de comprender una realidad que es la muerte, la realidad por la que todos tenemos que pasar un día, la certeza que tenemos los cristianos, los seres humanos, que un día vamos a morir, pero la gracia que recibimos como cristianos es el saber que el Señor nos ha dado una promesa, y la promesa es la resurrección. Y un día resucitaremos, y un día gozaremos de esa alegría en el cielo, y un día entonces retornaremos al lugar de donde venimos, porque simplemente somos peregrinos en este mundo. Pero mientras eso pasa, nos ha dicho el Señor, no los dejaré solos. Y por eso nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu que hoy hemos recibido. Pidámosle a Dios entonces que nos conceda la gracia de poder nosotros experimentar la gracia de ese Espíritu que está en nosotros. Que ese Espíritu que nos consuela, pero que también nos da fortaleza, podamos nosotros utilizarla ¿para qué? Para enfrentar las vicisitudes de este mundo y poder entonces prepararnos para lo que viene más adelante allá en el cielo. Que infunde en nosotros sus 7 sagrados dones, esos dones que deben hacer en nosotros o que deben capacitarnos para que podamos gozar de esa herencia por completo, en la totalidad entonces de lo que se nos ha prometido, y sus frutos para que nosotros seamos capaces también de compartirlos con los demás. Recibo estos dones para poder dar fruto, y como dice el Señor, y que tu fruto permanezca, es decir, que sea para la vida eterna. Que nos gloriemos entonces en prepararnos para gozar de esa eterna alegría en el cielo. Que este día en que celebramos esta pequeña vigilia de preparación entonces para el día de Pentecostés, mañana la solemnidad de Pentecostés, que en esa fusión del Espíritu podamos juntos recibirlo, renovarlo en nosotros, para que así podamos dar fruto y fruto en abundancia. Que así sea.